Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi gente. Bendecido lunes. Vamos ahora a ver cuáles son las principales informaciones de este fin de semana. Iniciamos precisamente con una buena noticia y es que el malecón de Nagua es una realidad. Ya fue presentado el diseño final y se dio el primer palazo para la construcción del malecón en la provincia María Trinidad Sánchez. La inversión será de 2.700 millones de pesos. El acto fue encabezado por el presidente de la República, donde asistieron las principales autoridades de la provincia, además contratistas de la obra, entre los que figuran el presidente de este grupo de medios Telemicro, el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz. La obra impactará más de 70.000 personas, va a impactar esta obra. Y en la región Enriquillo anuncian protesta a las organizaciones sociales por las jornadas de explotación minera que se está llevando a cabo en la sierra de Bauruco Oriental. Advierten que no se quedarán con los brazos cruzados hasta que el gobierno prohíba dicha exportación. Y pasamos ahora a San Cristóbal, y es que los marodores están preocupados por la ola de delincuencia. Dicen que ocurre a todas horas del día. En este video, por ejemplo, se observa cómo delincuentes despojan de sus pertenencias a una mujer a plena luz del día. Pasamos ahora a la provincia de Barahona, y es que desconocidos mataron de varios disparos a un joven en el barrio Baitoita, en el municipio de Santa Cruz de Barahona. Ante las circunstancias aún no esclarecidas por la Policía Nacional, Yeudi Comado Guzmán, de 32 años, que residía en la calle Padre Villini del barrio Enriquillo, fue alcanzado por varios disparos realizados por desconocidos, falleciendo a causa de las heridas. Pasamos ahora en Moca, y es que la Unión de la Junta de Vecinos denunció que en el barrio Quijaquieta supuestamente los puntos de drogas se mantienen abiertos y la Policía Nacional no hace nada al respecto. Los comunitarios aseguran que supuestamente en la parte frontal de la Escuela Vocacional de Moca hay un lugar donde se distribuye estupefacientes y las autoridades se hacen de la vista gorda. Y cambiamos de tema, y es que exigen el arreglo de las calles, esto es en el Comendador, en la provincia Elías Piña, específicamente en Villa Hortensia de Jagua. Sus moradores están desesperados por el mal estado de las calles, que parecen caminos vecinales, y aseguran que el medio de transporte que puede ser útil es un burro o un caballo, porque usar vehículos es prácticamente imposible, situación que padecen desde hace años. Y de ahí pasamos a San Francisco de Macorís, y es que ante la ocurrencia de múltiples feminicidios, en los últimos días decenas de personas realizaron una marcha como llamado de atención a la comunidad por parte de diversas organizaciones para frenar esta realidad que ha llevado luto a varias familias dominicanas. Y finalizamos con que cada vez más se suman organizaciones con el llamado paro a huelga. Esto es, el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor se sumó al llamado que hacen las amas de casas y otras organizaciones de consumidores, que proponen que para los días 29, o sea, mañana y pasado, a no consumir pan como respuesta al anuncio de la subida del precio del alimento, el cual tiene una tasa de consumo muy alta en el país. Señores, así finalizamos. Veremos a ver cuáles más se siguen sumando, y si usted también pues no va a comer pan mañana y pasado. Así terminamos, pero ahora regresamos a los estudios con la primera entrevista del día. Feliz día. Muchísimas gracias a Wendy Hill por el resumen de noticias, y nosotros de inmediato vamos a pasar con nuestra primera entrevista del día. Está con nosotros el doctor Rafael Alburquerque, miembro de la Dirección Política del Partido Fuerza del Pueblo. Lo tenemos mediante videoconferencia. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros, doctor. Muy buenos días, Laura, y muchísimas gracias de nuevo por poder estar con ustedes. Qué placer. ¿Cómo va todo? ¿Cómo usted ve el país? Pues, antes que nada, pues saludarles también a ustedes, y con respecto al país, pues lo que sucede a nivel mundial, afectado por la pandemia y lógicamente como secuela de la pandemia una crisis económica y una crisis social. Pero en el caso... Lo importante es que todos aunamos esfuerzos
para poder seguir hacia adelante y al final vencer la pandemia. Dentro de la situación del país, estamos hablando ya de una tercera vacuna. ¿Cuál es la opinión suya y la del partido Fuerza del Pueblo en torno a lo que ha planteado la vicepresidenta de la República sobre la posibilidad de una tercera vacuna contraria a la que ya se ha inoculado en el cuerpo de un ser humano? Mira, nosotros vamos a tener en la mañana de hoy una rueda de prensa de la Secretaría de Salud del partido, de la Fuerza del Pueblo, para dar a conocer nuestra opinión. Pero te adelanto que en la comunidad médico-científica, pues no hay un acuerdo sobre la necesidad de una tercera vacuna. Hay médicos que opinan favorablemente, otros entienden que no. Particularmente yo creo que hay que hacer un esfuerzo para completar la segunda dosis. Anoche mismo el Ministerio de Salud daba a conocer el universo de los vacunados. Estamos hablando de 7 millones ya de vacunados, pero solamente hay 2.300.000 personas con las 2 dosis, lo que quiere decir que todavía hay 5 millones que esperan la segunda dosis. Yo creo que el gobierno debe hacer esfuerzo para completar esa segunda dosis. Y en cuanto a la tercera, bueno, hay que seguir haciendo las consultas necesarias a los médicos y ver a ver cuántos meses hay que esperar para la tercera dosis. En eso hay todavía mucha discusión a nivel de la medicina. Doctor, dentro de los temas que se están discutiendo con el caso del COVID está hoy precisamente el trabajo que hace uno de los periódicos nacionales respecto a problemas de cobertura del sistema de seguridad social y las administradoras de riesgos de salud con aspectos tan básicos como el internamiento, la estadía en cuidados intensivos e incluso algunos medicamentos en particular, incluyendo tardanzas en las aprobaciones en algunos casos. ¿Le está dando la Fuerza del Pueblo seguimiento al tema de cómo se está comportando el sistema en el contexto de la pandemia? Sí, cómo no. Nosotros tenemos pues los técnicos que trabajan en la Secretaría de Seguridad Social, en la Secretaría de Salud, y le están dando seguimiento. Realmente hay problemas, problemas que surgen no solamente de las EDS, sino también del propio gobierno que por escasez de fondos no ha cumplido con las obligaciones del copago correspondiente. Ahí hay muchos problemas, pero en general el sistema de seguridad social, como tú sabes muy bien, es necesario modificarlo, tiene muchas debilidades, muchas falencias, y precisamente hay una comisión mixta del Congreso Nacional que estudia, forma la seguridad social, y el compañero Bauta Rojas, que es miembro de esa comisión, pues ya tiene todas las instrucciones correspondientes para los aportes que hará la Fuerza del Pueblo con respecto a la modificación del proyecto de la Ley de Seguridad Social. Doctor, con la pandemia, bueno, ha surgido el tema de los altos precios a nivel internacional que repercuten en la economía local. El gobierno ha convocado a diferentes sectores y ha definido lo que son las mesas de trabajo para ir buscando soluciones. ¿Le parece a usted correcto esta fórmula? Y segundo, algunos sectores, incluyendo la Fuerza del Pueblo, el presidente Fernández ha estado planteando la necesidad de aumentar las asistencias sociales como una forma de aliviar a los desempleados y a las personas que se han visto afectadas. ¿Cuál es su visión y cuál es la visión de la Fuerza del Pueblo con respecto a estos dos temas? ¿Cómo no? Mira, la inflación, el gobierno ha señalado que es importada, pero resulta que si comparamos nuestra inflación anual de mayo del año pasado a mayo de este año y la comparamos con los países de la región,
vemos que nosotros hemos tenido una inflación interanual de 10.4%. Sin embargo, los países centroamericanos han tenido, Costa Rica de 1%, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Panamá, 3-4%. Somos el tercer país que mayor inflación hemos tenido de mayo a mayo. Brasil con 43%, Haití 17% y la República Dominicana 10.4%. Eso significa que hay un componente local en la inflación. Y por esa razón, la Fuerza del Pueblo ha planteado, después de un estudio de nuestra Secretaría de Asuntos Económicos, primero, el aumento de salarios a nivel del sector público, la convocatoria del Comité Nacional de Salarios para el incremento mediante consenso entre empresarios y trabajadores en el sector privado, un subsidio para los productores agrícolas y luego el que se mantengan los programas de protección social, sobre todo para chiriperos y trabajadores independientes. Yo creo que el gobierno lo puede hacer. Hay un superávit de 4.000 millones, ha dicho el gobierno, de manera que por lo menos para iniciarlo podemos tener ese dinero. No es hora de superávit, es hora de tener dinero en la calle para poder asistir a los hombres y mujeres que hoy están padeciendo el incremento de los precios de los artículos de primera necesidad. Y lo mismo, Percio, hay que atender también los precios de los materiales de la construcción. La construcción es lo que mueve nuestra economía y está al punto de paralizarse. De manera que es un aporte que hacemos al gobierno para que el gobierno tome esas medidas, independientemente de las mesas que ha creado. Pero esas medidas urgentes hay que tomarlas ya. Doctor, daría la impresión de que hay un distanciamiento cada vez mayor entre la Fuerza del Pueblo y el gobierno, sobre todo tomando en cuenta los últimos procesos de selección de órganos constitucionales, en los cuales el gobierno ha terminado compartiendo votación con el PLD y no con la Fuerza del Pueblo, quien se ha opuesto a esas últimas elecciones. ¿Qué pasa con ese distanciamiento y en qué medida se pueden dar lazos de colaboración en momentos que usted reconoce que son difíciles para el país? Mira, nosotros estamos haciendo una oposición constructiva. Creemos que es una situación muy difícil por la pandemia que ha afectado el mundo entero y nosotros no podemos irresponsablemente jugar a que colapse el país, la economía del país y por ende que se cree un conflicto de carácter social. Entonces, nuestra oposición siempre va a ser una oposición de dar a conocer cuáles son las medidas que entendemos que deben tomarse para enfrentar la crisis, tanto la crisis sanitaria como la social y la económica. O sea, no es problema de acercamiento o de distanciamiento, es sencillamente la preocupación de que debemos hacer una oposición responsable para que no haya un colapso ni tampoco un estallido social. Doctor, en el día de ayer el presidente se reunió con los senadores del PRM y entre los temas que abordaron estaba la agenda legislativa. ¿Se ha compartido con la Fuerza del Pueblo algunas de estas prioridades? Se ha hablado, por ejemplo, de la ley de extinción de dominio, de la demarcación territorial, entre otras cosas. ¿Se ha conciliado con la Fuerza del Pueblo eso? No lo hemos discutido. Nosotros tenemos también nuestra agenda legislativa, pero obviamente a nivel del bloque de legisladores de la Fuerza del Pueblo, pues hay un contacto diario a nivel del Senado, a nivel de la Cámara de Diputados, y yo creo que habrá puntos en común. Por ejemplo, la ley de dominio, el propio Código Penal, que es necesario ya pues aprobarlo. O sea, hay aspectos que yo creo que todas las fuerzas políticas coinciden. Doctor, en el caso del proyecto de ley
que el presidente Luis Abinader está planteando de modificar el DNI, que es la Dirección Nacional de Inteligencia, en una dirección completamente nacional. ¿Cuál es el parecer de usted y de la Fuerza del Pueblo? Mira, nosotros, es un proyecto reciente. Nosotros ya tenemos el anteproyecto en nuestras manos, lo vamos a estudiar y luego entonces fijar una oposición, porque es algo que nos acaba de llegar. Pero no hay duda de que se trata de concentrar todo el poder en una sola institución, y ya hay aspectos que los mismos medios de comunicación han resaltado, como sancionar penalmente a aquellos que se nieguen a dar alguna información, y eso sí es peligroso. Pero todavía no han fijado de forma detallada la posición. ¿Cuándo se produciría eso? No, todavía no, porque eso fue muy reciente, ahora en estos días. Ahora nosotros hemos recibido el fin de semana el anteproyecto, lo estamos estudiando para hacer las discusiones y los debates del lugar. Doctor, pero usted que estuvo tan cerca del DNI por 8 años, ¿tienes algunas reflexiones de cambios que habría que producir ahí? Bueno, como vicepresidente. Exacto, en de la su República. condición de vicepresidente de la República. No estamos escuchando. Lo estamos escuchando, doctor. Bueno. Tenemos un problema técnico, doctor, no le estamos escuchando. Vamos a ver si lo podemos resolver para poder seguir conversando sobre este y otros puntos. Vamos a darle unos minutos a los muchachos. Sí, para ver y que además el ex vicepresidente de la República durante mucho tiempo. Ahora sí. Ahora sí le escuchamos, doctor. ¿Me oyen? Bueno, muy bien. Ahora sí. Bueno, con respecto al DNI, Ajá. Realmente siempre es posible mejorar las instituciones. Yo creo que uno de los aspectos fundamentales que hay que mejorar son los estudios de las informaciones que se reciben. No es solamente que ha sido la tradición recibir la información. Esa información hay que procesarla. Hay que tener los técnicos preparados que puedan procesar esa información y hacer las recomendaciones del lugar. Porque lamentablemente uno recibe las informaciones en bruto y sencillamente se dice, bueno, se le da tal instrucción y hay que proceder de tal forma. Pero se necesitan de técnicos, de científicos que estudien esa información y ayudar incluso a la prevención de los delitos. Bueno, pues ya veremos cómo se fije esa posición. Respecto a la agenda legislativa, doctor, ya mencionó el Código Penal, mencionó el proyecto de ley de ordenamiento territorial. ¿Hay alguna otra prioridad que tenga la Fuerza del Pueblo a nivel del Congreso? ¿Y ha habido algún tipo de discusión o se ha fijado posición respecto a cómo la Fuerza del Pueblo va a asumir su postura frente a la selección de las presidencias de los hemiciclos? ¿Tú dices de la presidencia ahora del Tribunal Superior Electoral? No, del Senado y la Cámara de Diputados, que ya es un proceso que tendrá lugar en un mes y medio. Bueno. Sí, no, todavía no tenemos esa posición. Ahora en el mes de julio ya la tomaremos. ¿Y respecto a otras prioridades legislativas que tenga el partido? Bueno, hay numerosos proyectos de ley que han presentado los legisladores, no de parte de un proyecto de la dirección política, sino de la libertad que se ha dejado a congresistas, diputados y senadores para que ellos puedan tomar iniciativas. Pero lógicamente hay temas centrales como es la reforma de la seguridad social, lo que tiene que ver con el teletrabajo, que son temas ya que lo ha asumido directamente la dirección política del partido.
la propia ley de dominio, el Código Penal, pues son ya proyectos mayores que lo asume directamente la dirección política. Doctor, y con relación al Tribunal Superior Electoral, tengo entendido que hubo una especie de consenso con la Fuerza del Pueblo para la Junta Central Electoral. ¿Se ha dado alguna conversación en torno a la composición del Tribunal Superior Electoral? No se ha dado todavía. Nosotros creemos que debe ser un tribunal con la suficiente probidad y la suficiente fortaleza, tal como lo hizo el tribunal que va a salir ahora, presidido por Román Jaques, que pasó a ser presidente del Tribunal Superior Electoral, de la Junta Central Electoral. Y a propósito... ¿Tienen ustedes algunos candidatos en la mira? No, por el momento vamos a ver cuáles son los precandidatos que se han inscrito en el Consejo Nacional de la Magistratura, que hoy, por cierto, comienza la evaluación, y entonces estudiaremos sus hojas de vida para poder entonces ofrecer nuestra opinión en el seno del Consejo Nacional de la Magistratura. Y a propósito, doctor Alburquerque, de Román Jaques y la Junta Central Electoral, la Fuerza del Pueblo señaló que con una decisión de crear solamente 2 partidos mayoritarios, con una decisión de ese organismo, bueno, que estaban tratando de buscar el bipartidismo en la República Dominicana. Sometieron un proyecto o una acción ante el Tribunal Superior Administrativo. Eso tengo entendido que ya se conoció, pero no se ha dado a conocer. ¿Cuáles las informaciones que ustedes tienen a mano en torno a esa decisión? Bueno, efectivamente, nosotros no estuvimos de acuerdo con la posición de la Junta Central Electoral. Nos parece que fue violatoria de la Constitución, que establece en cualquier decisión la razonabilidad, y por tal razón sometimos el recurso. El recurso fue conocido y estamos esperando el fallo. Pero esperamos que sea favorable. ¿Pero han tenido algún tipo de información que pudiera variarse el caso de la Junta Central Electoral? No sabemos todavía, porque hay que esperar. Hay que esperar el fallo del tribunal y luego entonces ya veremos si es favorable. Bendito sea. Si no, tendremos que recurrir al Tribunal Constitucional. O sea, están esperando. Si no favorecen ahí, se van al Tribunal Constitucional. Sí, vamos a llevar el caso hasta las últimas consecuencias, porque nosotros tenemos razón. El criterio siempre ha sido tradicional, el evaluar el número, la capacidad de financiamiento sobre la base de la elección presidencial. Y en el nivel presidencial, la Fuerza del Pueblo obtuvo más del 5%. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Doctor, finalmente, una última pregunta a propósito de que el gobierno presentará una nueva extensión del estado de emergencia y el PLD ha condicionado o cuestionado esa extensión. ¿Cuál será la posición que asumirá la Fuerza del Pueblo? Mira, todo el mundo sabe la situación crítica que estamos viviendo, es una tercera ola. Entonces, por esa razón, nosotros no podemos actuar en contra de todo lo que sean las medidas sanitarias necesarias para combatir la pandemia. Bien. Muy bien. Gracias, doctor. Muchas gracias. Despedimos. El PLD se quiere vengar, ¿verdad? Bueno. Despedimos Doctor, al doctor Rafael Alburquerque, miembro de la Gracias. dirección política del Partido Fuerza del Pueblo, ex vicepresidente de la República Dominicana. Gracias, doctor. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.